¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a este canal. La bendición de Dios para cada uno de ustedes y sobre todo en este tiempo que se está grabando este video que tiene que ver con la Semana Santa. Entonces, aquellos que vean el video en este tiempo, espero que sea de mucha bendición esta semana, de poder recogernos, de poder reflexionar y sobre todo de poder vivir como Dios quiere que vivamos esta semana, entregados total y completamente a su voluntad. Bien, junto con saludarlos y como ya los hice, también quiero traer a colación y vamos a comentar respecto de los dichos del Papa Francisco en cuanto a el infierno. ¿Y por qué? Porque los vamos a comentar, porque ha sido objeto de muchas críticas eh, de muchas personas, ya que él señala en una entrevista, en un video, en esta entrevista habla del infierno y el Papa en sí señala que el infierno no es un lugar y señala que no sería un lugar como nosotros en el fondo estamos pensando. Y eso ha removido mucho los comentarios, debido a que, como ya vamos a ver, siempre hemos tenido un concepto de infierno, eh, de condenación de un lugar, y pensamos en un lugar físico, donde tenemos que estar. Eh, Espero que no estemos, la verdad, pero donde la gente está, el condenado va a estar, y un lugar de tortura, de dolor, de sufrimiento. Eh, pero el Papa lo lleva a un plano de alejarse de Dios. Bien, entonces vamos a comentar, vamos a leer esto, no sin antes decirle a cada uno de los que está conectado que desde ya puede ir dándole like a este video, debido a que si le dan like a este video, va a poder ser recomendado a otras personas también. Y es buenísimo porque estos temas son sumamente importantes, muy importantes. Entonces, aquellos que están viendo el video puedan darle like a este video, puedan compartirlo si así lo desean y así les gusta. Y si es que no están suscritos al canal, puedan hacerlo, debido a que es de gran utilidad para, eh, para mi persona, debido a esta forma en que cada uno nos entregamos y podemos ir evaluando, podemos ir reaccionando también respecto a este apostolado que llevamos en las comunicaciones digitales, ¿bien? Respecto de la evangelización. Vamos a comenzar dejándole todos a Dios. Nos ponemos en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, entregamos toda nuestra vida en tus manos para que hagas tu voluntad sobre cada uno de nosotros. Cada uno de los que están viendo el video, oyéndolo, sea bendecido, bendecida, sea tu Espíritu Santo derramado sobre sus vidas y sobre cada uno de ellos y sobre cada uno de los hogares. Por ende, también pedimos la presencia y compañía de tu Madre, Jesús, nuestra Madre María. La saludamos como un día lo hizo el ángel diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a seguir y vamos a lo que nos convoca. Bien, es entonces que hace unos días atrás el Papa Francisco en una entrevista declaró respecto de una pregunta que le hicieron, que ¿qué entendía en el fondo por cielo, por infierno, o donde iban los condenados? Entonces, el Papa Francisco da una opinión muy de él, muy propia, y vamos a ir comentándola. Yo anoté las frases y estoy parafraseando las frases, ¿ya? Redundante parafrasear las frases, pero estoy haciendo eso, ¿bien? Entonces, para que pongamos atención, señala, todo comienza eh,
Bueno, yo estoy diciéndole, todo comienza a raíz de una declaración que hizo el Papa Francisco, esto lo tenía anotado, en una entrevista, y donde señala él, textual, esto es textual, el infierno no es un lugar. Imagínense, el infierno no es un lugar. Este dicho ya genera algo. ¿Por qué? Porque todos pensamos que el infierno es un lugar de tortura, de dolor, de sufrimiento, donde hay mucho calor, de fuego eterno, ¿cierto? Es así entonces que nuestro entendimiento quizás empieza a cambiar o se ve un poco trastocado, ¿ya? Son representaciones mediáticas. El infierno es un estado y aquí el infierno lo lleva a un lugar, un estado, no un, un sector físico, quizás como nosotros nos imaginamos, físico y espiritual, pero a la vez es un estado, ¿ya? El infierno es un estado, estado del corazón, del alma, una postura frente a la vida, a la familia, a todo. Y sí, totalmente, el infierno es un estado y él señala, él sigue hablando que hay gente que sufre en esta vida y que vive un infierno o porque automáticamente o de forma personal decide alejarse, decide hacer el mal. Y esa gente vive un infierno. La gente que sufre siempre está viviendo un infierno, entonces está en un estado de infierno. Da un ejemplo, y acá da un ejemplo de una escultura donde Judas está siendo arrastrado hacia el infierno y el Señor está tomándolo y llevándolo hacia arriba, hacia el cielo, ya en esta escultura. Según el Papa, esto quiere decir que la salvación es más fuerte que la condenación. Con esto nos dice que Dios siempre está dando más oportunidades. La misericordia de Dios está siempre de nuestro lado y que Dios quiere estar siempre con sus hijos. Bien, es entonces que estas declaraciones han un poquito movido. Yo he visto algunos youtubers también católicos que se han escandalizado por estas declaraciones, ya que si bien, por ejemplo, tomamos en cuenta algunos textos bíblicos, señalan que el infierno obviamente es la condenación eterna, es un lugar de sufrimientos, eh, también se habla de el rechinar de dientes, todo en alusión a la condena eterna. Y ahí estamos en presencia de algo físico. Y como hablamos también de que el infierno es la condenación y que esa condenación es respecto de un juicio que puede tener las personas que van a tener, vamos a tener todos los que vamos a morir en algún momento, eh, ya sea como juicio personal o como juicio universal de la sociedad, ¿cierto? De los hijos de Dios, pero como juicio personal todos vamos a tener eso. Y hay gente que puede estar condenada al infierno y pensamos que como la muerte, eh, después de la muerte viene eso y con eso muere el cuerpo. Entonces estamos pensando que como se va a un lugar donde no va a ser el cielo, y nosotros pensamos que el cielo también, quizás como todo está en nuestra vida eh, materializado, dejamos un poco de lado el pensamiento de que quizás no todo es tan así. Eh, y entonces ahí genera un poco de ruido, hace ruido. Pero vamos a leer un poquito el catecismo de la Iglesia en sus numerales 1033 y a 1035. El infierno, señala el catecismo, salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos
socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. ¿Ya? Y aquí habla también este estado. El catecismo señala un estado. El Papa no ha dicho algo que no diga el catecismo. El Papa no ha señalado algo que no señale el catecismo. Bien. En el numeral 1034, Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga. Bien, ahí estamos hablando de un fuego, de calor, reservado a los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles, que recogerán a todos los autores de inequidad y los arrojarán al horno ardiendo. Y aquí, obviamente, cuando habla de Jesús de un horno ardiendo, nos entra la duda porque el Papa señala que es un estado, que es lo que dice el catecismo en el numeral 1033, pero en el numeral 1034 también encontramos esta palabra bíblica tomada de Mateo, del capítulo 10 y versículo 28, que habla de que van a ser arrojados al horno ardiendo. Entonces, ¿no estamos acaso en presencia de algo físico también? Nosotros somos cuerpo físico y alma espiritual, la cual nosotros no la vemos, pero está. Es entonces que podemos estar en presencia de un estado, claro, un estado emocional, de dolor, de libertad, de autoexcluirnos del amor de Dios, pero también está la parte física. Y también el catecismo lo señala. Entonces, quizá puede que, en este caso, al Papa, sin haberse equivocado, porque no se ha equivocado, puede que quizás hubiese sido más oportuno señalar que también hay algo físico, pero él solamente señala el estado, ¿bien? Vamos suponiendo que sería un estado espiritual, pero tampoco lo dice propiamente con la palabra espiritual. Si vamos desglosando las frases de él, sí estamos hablando de algo netamente emocional, espiritual, de autoexcluirse, ¿bien? Y que pronunciará la condenación. Alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Mateos capítulo 25, versículo 41, bíblicamente. Entonces, alejaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y el fuego eterno perfectamente podría ser un estado. ¿Bien? En el 1035, voy a leer textual, la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y su eternidad. Las almas, las que mueren en un estado de pecado mortal, descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, el fuego eterno, señala el catecismo. Bien. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios. Cuando hablamos de una separación eterna de Dios, ¿no estamos hablando acaso también de un estado sin Dios? Eso es un estado. Hay gente que por voluntad propia, en la actualidad, y porque decide hacer daño, está en un estado de separación de Dios. Y no eterna, porque todavía están vivos y tienen hasta antes de su muerte para poder arrepentirse y tomar el mensaje de Dios y tomarlo como su Dios, como su Señor,
Es entonces que aquí en la tierra estamos de manera temporal, ¿cierto? Pero será en un estado eterno una vez que muera nuestro cuerpo, para luego ser nuevamente eh, resucitado en su máximo esplendor, para unirse nuevamente con el alma espiritual. Bien, es entonces que leyendo esto podemos decir que el Papa no se equivocó, pero al no señalar algo también físico, eh, da para que la gente piense, da para que la gente diga, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Solamente espiritual, no hay nada físico, y de cierta manera empieza a desarmar todos los conceptos que siempre se han dicho de la condenación eterna, del fuego, las torturas. Santa María Faustina Kowalska, con las visiones del infierno, también habla de un lugar físico, que ella es llevada a un lugar. Es entonces que también la Iglesia señala esto. Y al reconocer su mensaje que tiene tanta devoción, el cual es la coronilla de la Divina Misericordia o a la Divina Misericordia, que se reza a las 3 de la tarde, sin embargo se puede rezar en cualquier momento, pide misericordia de Dios para que las almas moribundas sean salvadas y no nos encontremos con un Dios que aplique la regla, la ley simplemente, y vayamos a condenación, más bien un Dios misericordioso, que por amor, por su justificación y por nosotros acogerlo a Él como nuestro Salvador y arrepentirnos, pueda salvarnos. ¿De qué? De la condenación eterna, de estar sin Él, del infierno. Entonces, tengo un, un, un libro acá en donde el autor es Hans Urs von Balthasar. Y él señala, no es la frase exacta, pero el mensaje que él dice es que es tanto el amor de Dios que, que, que no se imagina un Dios que no quiera salvar, que no salve a todos. De cierta manera, muchos no aplican ese mensaje o no lo aceptan porque en este caso no habría una condenación o no tendría sentido arrepentirse. Porque los que no se arrepienten igual es tanto el amor de Dios que en el fondo Dios va a salvar a todos al final. Y claro, encontramos la misericordia de Dios, un Dios totalmente fuerte, un Dios poderoso que va y rescata a sus hijos, a pesar de que ellos sean condenados por ellos mismos. Pero esto también creo que pasaría a llevar la libertad de ellos de elegir no arrepentirse, elegir actuar mal a pesar de saber la verdad o conocer la verdad o pretender conocer la verdad y no les afecte hacer daño al prójimo, no ayudar. En fin, bueno, eso lo encontramos en este libro que tengo acá. Van a darse cuenta que atrás tengo un poco desordenado debido a que con tema escatológico, que la muerte es un tema escatológico, el infierno es un tema escatológico, eh, pude tomar algunos libros y sacar frases de buscar frases de los autores respecto de qué es lo que es infierno. ¿Para qué? Para que no nos perdamos y veamos realmente si el Papa Francisco estaba o no estaba tan perdido. ¿Ya? O qué tanto ruido está haciendo. Porque yo, como le comento, vi un video de un youtuber donde prácticamente decía, bueno, si el Papa, las aberraciones que está diciendo el Papa, es aberrante lo que dice. Bien, corrigiendo él a un Papa. Si bien todos podemos opinar, pero prácticamente diciendo, "Oye, no sabe qué dice, está enseñando algo que no corresponde". En fin, bueno.
Y tomé también frases que no todas son de autores católicos. Bueno, la mayoría sí. Tengo frases de dos autores que no son autores católicos propiamente tal, ¿ya? Bueno, esa la voy a leer ahora. Eh, es para que tengamos un poco noción más amplia que tiene que ver con infierno, no solamente desde el punto de vista de la teología católica, también de una teología protestante. Acá nos encontramos con N.T. Wright. Él es un teólogo es muy importante, especialmente para el protestantismo, pero también abarca la teología en general. Este libro se llama Sorprendidos por la Esperanza. También habla de una esperanza de la salvación. Y él hace todo un análisis respecto del infierno, y que no lo voy a explicar ahora, pero que lo que sí yo voy a leer, lo que concluye. Al referirnos a esto, tiene que ver con el infierno, lo que hacemos es simplemente mirar con la boca abierta hacia la oscuridad. Y no estamos escribiendo precisamente un folleto de viajes para los futuros visitantes. Es decir, que no sabemos nada del infierno, porque estamos especulando. A fin y al cabo, sabemos que hay una dimensión estadual, no de estado, estatual quizás será, de un estado espiritual o estado como persona, como ser, un estado. Eh, y también tenemos la otra dimensión, que sería física, donde se habla de un lugar físico de condenación, pero por otro lado encontramos también la mano de Dios que va a darnos para que nosotros podamos aferrarnos y tomarnos a Él y evitar esta condenación eterna. Bien, frase ahora y algo muy calificado del libro Escatología, la muerte y la vida eterna. Entonces, esto hay que atesorarlo, este autor hay que atesorarlo. ¿Por qué? Porque yo solamente voy a decir que es Ratzinger, pero no olvidemos que Ratzinger es y fue el Papa Benedicto XVI, que no solo fue Papa, sino un gran teólogo, un tremendo teólogo, eh, cuyas enseñanzas son estudiadas profundamente. Él señala así: no hay sutilización que valga. La idea de una condenación eterna que se formó visiblemente en el judaísmo de los últimos siglos antes del cristianismo, como los escritos apostólicos. En este sentido, el dogma está sobre terreno firme cuando se habla de la existencia del infierno y de la eternidad de sus penas. Es decir, él confirma totalmente lo que nació como concepto en los últimos tiempos del judaísmo previo al cristianismo, de una condenación eterna, de una existencia, ya, de una eternidad de las penas. Y lo encontramos en este libro, que se llama Escatología, que habla sobre el infierno. Aquí también señala José Antonio Sayes, el libro Escatología, nombra y se refiere a los dichos de Ratzinger, que sería el Papa Benedicto XVI. Eh, respecto también sobre el infierno, nos habla Tomás Spidlik. Él fue un jesuita, llegó a ser cardenal, creo. Señala así en su libro Maranatá, la vida después de la muerte, señala: el infierno es donde están los condenados, lugar que permanece cerrado para siempre. También lugar, habla de lugar, ahí estamos físicos. Ya vamos sabiendo que también es un lugar físico, sí o sí, más allá de un estado de autoexclusión de Dios, de autocondenación, es un lugar físico también. No nos podemos olvidar. Eh, Franz
José Nock, Escatología también, el libro, él señala, no se ha de entender como un castigo infligido desde fuera. Se trata más bien de una situación infeliz en la que el hombre mismo se ha sometido por su conducta pecaminosa. Él dice una situación infeliz. Es entonces que Franz Joseph Nock tiene mucho en cuanto al concepto que señala el Papa Francisco. Tan equivocado no está el Papa Francisco para que todo mundo se vuelva loco, ¿no? Con su frase. Bien, encontramos acá a Juan Luis Ruiz de la Peña, en su libro La otra dimensión. Él señala, el infierno no es creación de Dios. La voluntad divina respecto a él es idéntica a la voluntad respecto al pecado, supuesto que la muerte eterna no es sino el fruto del pecado. Bien, acá se refiere más a una descripción de lo que es o el origen, o como fruto, y que no es creación de Dios, mas no se refiere a qué es exactamente, no lo describe como qué es exactamente. ¿Ya? Acá, por otro lado, encontramos este libro, se llama Tratado sobre el cielo y el infierno, de Jacob Boehme. Él habla así, de sus diálogos, ¿bien? También entiende también que es el infierno y dónde está. No es sino el dirigir la voluntad hacia la ira de Dios, donde quiera que la cólera de Dios se manifieste en mayor o menor medida. Ciertamente ahí está en mayor o menor medida el infierno, en cualquier lugar, contra la ira o la cólera de Dios. Tomemos en cuenta que en la época de Jacob Boehme, eh, el discurso del infierno era brutal. Luego cambió a partir del Vaticano II, un poco en cuanto a lo que se señalaba, que solamente era condena, más que nada era por miedo. La gente, por miedo, era miedo lo que tenía. No solamente un acercamiento a Dios eh, por amor, no es buscar la salvación para evitar el infierno, sino por amor a Dios. Uno se salvaba. Bien, bueno, en el tiempo de Jacob o Jacob Boehme, estaba ese discurso del miedo, ¿ya? Por eso también él habla sobre miedo. Encuentro también la descripción de Juan José o JJ Alvear respecto al infierno, señala, el infierno es sobre todo evasión de la criatura frente a la venida de Dios, un no creatural ante el don de Dios que hace de sí mismo. Señala también, dice, es repeler o entristecer al Espíritu Santo. También habla como de un estado. ¿Ah? No está tan equivocado el Papa Francisco. Acá vamos a encontrar, este es un autor controversial, ¿ah? Es Leonardo Boff, padre de la teología de la liberación, polémico autor. Bien, él señala, el infierno es el endurecimiento de una persona en el mal. Por consiguiente, es un estado del hombre y no un lugar, ojo, al que es echado el pecador, donde hay fuego y diablos enormes, garfios, que se dedican a asar a los condenados sobre parrillas. Esas imágenes son de mal gusto y reflejan una generosidad morbosa. Y ahí se refiere a lo que antes se hablaba muy fuerte. ¿Eh? El infierno es un estado del hombre que se identificó con una situación egoísta, que quedó petrificado en su decisión de solo pensar en sí y en sus cosas, y no en los demás y en Dios. Es alguien que ha pronunciado un no tan decisivo que ya no quiere ni puede pronunciar un sí. Me pareciera estar escuchando, no sé si les pasa a ustedes, ¿eh? Pero al leer esto, esta, lo que habla del infierno Leonardo Boff, pareciera estar escuchando al Papa Francisco.
Eh, bueno, en fin, si puede, luego lo ponen y lo retroceden. ¿Ah? No son las mismas palabras, pero me parece estar escuchando al Papa Francisco cuando leo esta referencia al infierno que hace Leonardo Boff. Tomemos en cuenta que este autor, Leonardo Boff, latinoamericano, Papa Francisco, latinoamericano. ¿Mm? Es entonces que tiene un poquito, quizás, jesuita y jesuita también, ¿ya? Puede tener un poquito más de congruencia, pero me llama mucho la atención, de verdad. Encontré muy, muy bueno. Bien, tan lejos no está de los autores. ¿Ah? Y bueno, también encontré acá este libro que se llama Escatología Cristiana de Juan José Tamayo. ¿No? Y vamos a ver lo que él dice. JJ Tamayo. Es necesario retomar el carácter simbólico del fuego, defendido ya por Orígenes. Esto no interpreta el fuego en sentido descriptivo, no lo entiende como algo físico, sino como símbolo de sufrimiento eterno que ha de soportar el condenado. El fuego significa la exclusión de la comunión de Dios, la frustración que se siente, perdón, que siente el ser humano al tener que vivir definitivamente y de manera irreversible alejado de Dios. También me parece que hace mucho sentido con lo que dice el Papa Francisco respecto a lo que señala el autor Juan José Tamayo Acosta. ¿Ya? Bien, me da un poquito de risa también porque el youtuber católico que había visto, no vi completo el video, ¿ah? Pero estaba crispado, estaba consternado porque decía, búsquenme algún padre de la iglesia que haya señalado que el infierno no era físico. Bueno, vayan para allá y le escriben en su un comentario, Orígenes. ¿Ya? Bueno, muchas veces nos damos de que sabemos mucho y de que tanto. En realidad, me incluyo, no sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. Y eso tiene un poquito de sentido con lo que señalaba el teólogo protestante M.T. Wright respecto al infierno, que, bueno, en realidad no sabemos nada, que Jesús descendió al infierno, a los infiernos, pero no sabemos nada. Sabemos de lo que él habla, sabemos que es alejarse de Dios, sabemos que es elegir voluntariamente hacer daño, hacernos daños, dañar al prójimo. No solo accionar el mal, sino también abstenernos de ayudar y ayudarnos. Es entristecer el espíritu, como lo han dicho también los autores que he leído. El infierno, y como lo señala también el Papa Francisco, el infierno es un estado. Mucha gente ni siquiera ha sido condenada, pero se ha condenado sola en esta vida, porque ha elegido no amar, ha elegido vivir molesto, molesta, enojado con la vida. Pero no es que las demás personas la condenen, ni nosotros, ni yo en este instante, cuando esté hablando, estoy condenando por decir eso. Más bien, la condenación es autocondenación, es elegir no querer vivir en amor, amargado, entristeciendo al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo que habita en nosotros, queremos matarlo prácticamente, le negamos toda entrada cuando estamos así, voluntariamente. Y no minimizo el sufrimiento de la gente, porque mucha gente sufre depresión y sufre también trastornos psiquiátricos, médicos. Y bueno, no estoy hablando de esas personas, estoy hablando de aquellas personas que por voluntad quieren hacer daño, hacen mal. Y no eligen estar con el amado, con Dios.
Bueno, bueno, no sé si se habrán dado cuenta, estoy un poco congestionado, ¿ya? Yo creo que estoy un poco afectado porque aquí en mi lugar donde vivo, en mi país, entramos ya al otoño y el cambio de la estación, imagino que está soltando un poquito algún tipo de hoja, está soltando las hojas y hay mucha polución también. No tanto como en primavera, que ahí quedó muy y totalmente afectado, pero sí, estoy un poco afectado. Así que si notaron que estoy un poco así, es porque, o estoy hablando un poco cerrado, es porque realmente tengo algo de congestión. Y bien eso, bueno, comentarles que la idea es seguir subiendo este tipo de contenido. Espero que les guste, les haya gustado y sobre todo también que puedan comentar. Comenten qué piensan ustedes de lo dicho del Papa, que reflexionan sobre lo dicho del Papa, sobre lo que ustedes pensaban o creían o todavía creen que es el infierno, y también sobre los autores que hemos leído. ¿Ah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 autores hemos leído. Y sumemos que hemos señalado también textos bíblicos que hablan del infierno y el catecismo. Comentar que yo no tengo la verdad, solo estoy reflexionando. Tampoco creo que tengo una autoridad para decirle al Papa que está equivocado. Puedo opinar, me puede gustar, puede que no me guste, puede que a nadie nos guste, pero es. Lo importante es que podamos reflexionar y opinar. Pero por sobre todo, tomar en consideración que sí el infierno sí es una condenación, más allá si es completamente una condenación de estado, eh, un estado, hablemos de un estado como espiritual, también físicamente sufrimos. Porque vamos somatizando aquí y en una condenación, porque inevitablemente, y eso es sí, y se los digo acá, en el infierno eh, va a haber para los condenados que no elijan estar con Dios o no se arrepientan, va a haber un infierno, y eso va a ser en el momento que tú te mueras. Que la gente que no quiere estar con Dios se muere, y la muerte está a la vuelta de la esquina, y ahí se va a dar cuenta realmente si existía el infierno o no. Y aún así, en ese momento hay gente que no va a querer acoger a Dios. Sí, bueno, voluntad propia y Dios la respeta. Dios la respeta. Bien, eso. Compartan, suscríbanse, denle like, comenten y espero que podamos seguir compartiendo este tipo de contenido. Dios bendiga a todos y cada uno de los que está aquí viendo este video. Espero que sea de gran bendición y sobre todo de crecimiento personal, teológico, humano, etc. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video. Y también, bueno, señalarles, contarles antes de que me vaya, que termine esta grabación. Tenemos podcast. ¿Ah? Estos capítulos, estos episodios, estos comentarios están yendo al podcast que lo pueden encontrar en Spotify, principalmente. Podcast, ponen Rodrigo Soto. Bien, solo eso, Rodrigo Soto Podcast, y ahí van a encontrar el podcast donde vamos a ir hablando. El capítulo anterior hablamos de si los animales van o no van al cielo. Así que está ahí, está bastante interesante. También comento un poquito sobre lo que señalan algunos sacerdotes, lo que dice la Biblia. Bien, eso. Música también, pueden encontrar mi música en Spotify, también en mi canal ahora de YouTube también hay videos, pero principalmente en Spotify pueden encontrar mi música como Rodrigo Soto. Bien, síganme en mis redes sociales, Instagram, vayan, síganme en Instagram. Ahí principalmente tengo mi actividad y bueno, pueden verme en historias en tiempo real. Que tengan una bella semana santa, donde Dios muera con nosotros y resucite junto a nosotros. En el fondo no sea Dios, que seamos nosotros que muramos a nosotros mismos y resucitemos en Jesús. Ahí está, nosotros morir en nosotros mismos para que resucite Jesús en nosotros mismos.
Un abrazo, Dios les bendiga. Nos vemos.